Hola, buen día. Hoy voy a realizar una entrevista al doctor Manuel Gerardo Pérez Mimiaga, que tiene una licenciatura en medicina. Fue director del Hospital General José Vicente Villada. Actualmente labora como médico especialista en salud pública en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria en el ICEM. Además de ser médico supervisor en embalsamientos de cadáveres de seres humanos en servicios de salud pública en la Ciudad de México y colaborar para la existencia del código Mater en hospitales. Realizar una entrevista por parte de la materia Fundamentos de Administración en Ciencias de la Salud. La presente entrevista tiene como finalidad indagar sobre la salud pública, así como la importancia de los equipos multidisciplinarios en el sector salud, la importancia de las habilidades administrativas dentro de considerando también son las condiciones de salud, cómo impactan en las actividades en una unidad de salud. Ok, venga. Ok. La primera pregunta es, ¿cómo los equipos multidisciplinarios contribuyen para poder mejorar la calidad de la atención médica? ¿Cómo contribuye? Ajá. Pues debe de haber una comunicación Ajá. verdadera entre los integrantes de las diferentes especialidades para pues darle la atención de calidad que merece el paciente. Prevenir alguna complicación aquí adentro y si se llegara a presentar, detectarla y controlarla, ¿sí? Y dar pues la mejor atención posible en cada uno de los servicios. ¿A qué me refiero? Si viene estamos en un hospital y si viene un paciente, desde que su ingreso a urgencias, pues se le tiene que atender el médico, se le pide los exámenes que sean necesarios, normalmente son los de rutina, de sangre, ¿verdad? Los exámenes de sangre, que es al laboratorio, puede ser que también al gabinete de rayos X, son áreas diferentes, y canalizarlo de acuerdo al diagnóstico, al área que corresponda, puede ser una de gineco, puede ser de cirugía, de pediatría, y estar trabajando en equipo, okay, para dar la mejor atención posible. Gracias. Ok, la segunda es, ¿por qué considera que es importante que los profesionales de la salud obtengan conocimientos administrativos? Administrativos. Primero es obligatorio cumplir con las guías de práctica clínica para todo el personal de salud, pero además hay normas oficiales mexicanas que se tienen que aplicar. ¿Un ejemplo? ¿Quieres? Sí. Por ejemplo, en caso de que llegue un paciente de COVID, okay, o de influenza, el médico tratante, al detectar a un paciente con estos padecimientos, lo tiene que notificar a epidemiología. Administrativamente lo tiene que cumplir. Esto es de acuerdo son obligatorias, las normas son obligatorias, y en la norma dice que el médico, cuando detecte uno de estos pacientes, por ponerte un ejemplo, tiene que avisarle al área correspondiente de epidemiología para que lleve un reporte estadístico, y así se va cumpliendo la cosa administrativa. La tercera es, ¿qué habilidades administrativas considera que son esenciales para los médicos u otros profesionales de la salud? Actividades administrativas. Habilidades. Ajá. Que son, a ver, otra vez la pregunta. ¿Qué habilidades administrativas considera que son esenciales para los médicos u otros profesionales de la salud? Bueno, si tú como médico, hay algunos que tienen no todos, okay, pero algunos, por ejemplo, cuando tienen un puesto de mando, tienen que tener conocimiento de la Ley General de Salud, de la ley del ISSSTE, del seguro, donde sea, y saber cumplirlas. Por ejemplo, tienes que tener obligaciones de llegar a tu trabajo en el horario que te corresponda, checar tu entrada, tu salida,
a qué tienes obligaciones, cuáles son tus derechos, y el que es el jefe los tiene que respetar, fundamentalmente. Como profesional administrativo, ¿puede contribuir a la eficiencia y efectividad en los servicios de salud? Claro, mira, por ejemplo, todos los que son jefes tienen que darle todo lo necesario a su personal, médico, de enfermería o técnico, para que funcionen correctamente. Le tienen que dar, y ellos a su vez, el jefe, pedirlo a nivel jerárquico superior, ya sea el médico, el director o el subdirector, ya sea médico administrativo, para que tengan todos los insumos necesarios para poder dar una atención correcta y adecuada. ¿Cómo estima que llegan a influir las condiciones de la salud en la demanda de los servicios de la salud? Como las condiciones de salud. Ajá. Mira, si eso depende ya de la educación que tenga la gente. Okay. Sí, hay personal, hay gente de la comunidad que sabe que tiene que, por ejemplo, una mujer cuando es embarazada sabe que tiene que tener un control prenatal para que durante el embarazo vigilen la evolución del embarazo, que sea normal. Si se detecta alguna desviación de la normalidad, tratarla a tiempo y orientar al paciente. Ya que nace, por ejemplo, en la embarazada, que nace su bebé, se debe de orientar de cómo amamantarlo, de qué vacunas lo debe de aplicar, y el caso, por ejemplo, en el tamiz metabólico, sabe que lo tiene que llevar para que lo realicen en el centro de salud o en el hospital donde nació, para que el desarrollo del niño sea normal. Y lo mismo con algún adulto, por ejemplo, un diabético o un hipertenso, le tiene que estar dando medicamentos, le tiene que dar una orientación de cómo debe de llevar, escrita y verbal, explicarle bien cómo debe de llevar el tratamiento, y en caso de que se sienta con alguna desviación, darle por escrito alguna cosa, un signo de alarma que debe de acudir. Entonces, tratar de educar al personal desde pequeño, de que tiene que ir, por ejemplo, al dentista 2 veces al año, cosas así, un chequeo anual mínimo. Gracias. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta el personal de salud al atender a pacientes en condiciones de salud complicadas? Pues el principal desafío creo que sería no contar con los insumos necesarios. ¿A qué me refiero con insumos? Material de curación, medicamentos, instrumental, equipo, el adecuado. Ese sería un desafío, que tengas algún complicado y que no tenga lo necesario. Entonces tendrías, y también la otra que sería un desafío, si tienes un complicado debes de saber a qué otro nivel lo vas a referir y que te lo acepten, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el Estado de México, luego tenemos problemas por ejemplo, para una detección de un padecimiento genético, lo tienes que mandar al distrito, a la Ciudad de México ahora, o a Toluca. Y luego los de la Ciudad de México no nos quieren atender porque son del Estado y te dicen, usted es del Estado, mándelo al Estado. Pero aquí padecimientos genéticos solamente hasta Toluca. Y nos queda muy lejos la gente luego por problemas económicos o de que no sabe cómo trasladarse y todo. Llegar es como trasladarse de una ciudad a otra, ese es un problema, ¿no? ¿De qué manera las enfermedades emergentes pueden afectar la planificación y presentación de servicios de salud? Las emergentes, por ejemplo, el COVID, ¿de qué manera? Pues es muy difícil hacer un estimado de cuántos pacientes se pueden presentar. Eso no está todavía bien calculado, y también en los casos emergentes no tenemos, por ejemplo, la vacuna contra el COVID,
no se fabrica en México. Tenemos que depender del extranjero y de varios países para tener lo necesario. Entonces ahí dependemos mucho de eso. Lo mismo algún medicamento. 8. ¿Cómo pueden los profesionales clínicos y administrativos colaborar para mejorar la eficiencia en una institución de salud? Pues debemos de estar comprometidos con nuestra institución, saber cuál es su misión, su visión, los valores que debemos de tener y recibir algunos cursos para tratar correctamente al paciente y darle lo mejor que pueda darle uno como personal de salud y la institución y dárselo al paciente. Gracias. ¿Cuál fue su experiencia durante el cargo como director general del Hospital José Vicente Villada? ¿Cuál fue mi experiencia? Pues mi experiencia aquí del Villada fue muy buena porque yo tuve el seguro popular y tenía todo, desde recursos humanos, recursos materiales y financieros. Entonces tuve una experiencia muy positiva en los 13 años que duró mi gestión aquí. Y logré acreditar el hospital, porque contábamos con todo, hasta la organización. ¿Cuáles considera son las características claves de un líder hospitalario eficaz? De un líder hospitalario, bueno, hay líderes formales y líderes informales. Pues los líderes formales son que te nombren a ti de dedazo, pero que seas un buen líder, que sepas dirigir al personal, ¿no? Y también hay líderes informales que los tienes que respetar y que formen parte de tu equipo de trabajo para que sigas pues dando muy buenos resultados. Como líderes de salud pueden facilitar un ambiente de trabajo que promueva la cooperación entre el personal clínico y administrativo. Sí, es obligatorio. Obligatorio, lo tienes que hacer y de ahí formar el equipo multidisciplinario e integrarlo. Es difícil para algunos, para mí fue fácil. La verdad es que siempre traté de jalar y de formar una equipo de trabajo y yo tuve muy buenos resultados trabajando en equipo. ¿Cuál es el papel del liderazgo en la gestión de riesgos y la prevención de eventos adversos en un hospital? ¿Cuál es el papel del liderazgo? Ajá. ¿En qué? En la gestión de riesgos y la prevención de eventos adversos en un hospital. Pues primero tienes que estar preparado para cualquier evento adverso. ¿Qué te voy a decir? Te pongo un ejemplo. Nosotros en el Estado de México teníamos un problema de la muerte materna y elaboramos, yo fui uno de ellos, en otro hospital, elaboramos una estrategia para que cuando llegara una mujer con riesgo de muerte, que era un evento pues, probablemente adverso, estuviéramos preparados. Trabajamos otra vez en equipo, cada quien lo hacía y lo dejamos escrito y está en el internet, lo de Código Mater, y se disminuyó la muerte materna y pues teníamos todo el apoyo para entonces, ¿no? Y trabajando incluso nosotros en el hospital como segundo nivel, trabajando coordinadamente con el primer nivel, con los centros de salud. Entonces hay que estar preparado, bien preparado, para cuando vengan estos y resolverlos correctamente. Y en caso que no tuvieras todo lo necesario, acudir a un nivel superior, a un tercer nivel o incluso a nivel estatal o central o federal. Pero hay que estar preparado para todo eso. ¿Qué medidas considera esenciales para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras pandemias y crisis de salud pública? Híjole. Bueno, ahí es muy importante la vigilancia epidemiológica para detectar todas las enfermedades que vinieran
cómo se llamen, las conocidas y las que no están bien identificadas, como fue en la influenza, cuando fue en el 2009, no sabíamos de qué se trataba hasta después. Y ahora en el 2019 vino el COVID, tampoco sabíamos, pero al estar atentos a la presentación de casos nuevos que no están bien identificados, pues tienes que estar haciendo una vigilancia epidemiológica para una detección precoz de algo, de alguna nueva enfermedad, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que estar haciendo. ¿Cuál ha sido su experiencia más memorable o gratificante en la epidemiología? En la epidemiología. La experiencia más nueva y buena, pues fue durante la influenza. Nos tocó en el Hospital de las Américas en Ecatepec ser el primer hospital que detectó la influenza. No nos creían que era no sabíamos bien qué era. Hasta después dijeron, es influenza. Por virus AH1N1, pero hasta después. Y fue muy buena porque, pues afortunadamente, la detectamos nosotros en las Américas, la notificamos y ya luego se identificó y pues se tomaron todas las medidas que ahora tenemos, ¿no? El uso de cubrebocas, la higiene de manos, o sea, ya se sabía de eso, pero se implementó en forma obligatoria para prevención, y ya después vino lo de las vacunas y el tratamiento ya específico para esta enfermedad, y entonces evitaron pues muchas más muertes, ¿no? Esa fue una muy buena experiencia, una de las muy buenas experiencias. Sí, gracias. La mortalidad no fue tan alta, Bueno, comparándola con el COVID. ¿Cómo se realiza la recolección y análisis de datos epidemiológicos y técnicas estadísticas son las más... ¿Cuáles técnicas estadísticas son las más comúnmente utilizadas en su trabajo? ¿Cuáles? Bueno, le repito. ¿Cómo se realiza la recolección y análisis de datos epidemiológicos y qué técnicas estadísticas son más comúnmente utilizadas en su trabajo? Mira, nosotros hacemos una vigilancia epidemiológica activa y pasiva. La activa quiere decir que tú tienes que ir a nivel de vigilancia epidemiológica hospitalaria, tienes que ir al hospital para estar observando alguna probable infección. Y entonces, cuando la detectas, la registras en un formulario a mano, lo vas llenando y ya el formulario está establecido, es a nivel federal este formulario, y subes toda esa infección apoyada ya con datos de laboratorio o de gabinete como rayos X, y lo subes a una plataforma, ¿sí? Y ahí ya vas aumentando tu número de casos estadísticos, y lo haces sacando tasas de infección, tasas de mortalidad, ¿sí? Y en qué servicio, si hay un brote epidémico también, es tomando el número de casos en un momento dado, en un área específica, y en un incremento de los casos nuevos, pero todo es en el mismo lugar, en el mismo tiempo, y en las personas que están en el servicio, ¿sí? Nosotros tenemos casualmente canales endémicos, que es el número de casos que vas teniendo de diferentes infecciones por servicio, por mes, por año, todo. Sacas en 5 años, haces tu canal endémico. Aquí tenemos los canales endémicos de las 4 enfermedades más frecuentes que se dan en el hospital. Y entonces nos damos cuenta que normalmente es durante los 3 primeros meses de cada año cuando tenemos un brote.
y casualmente casi siempre es en la terapia intensiva de los niños prematuros. Entonces ahí nos damos cuenta estadísticamente si aumenta la frecuencia y todo, tanto de morbilidad como de mortalidad. Entonces eso es lo que usamos más frecuentemente. Muchísimas gracias. Por último, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta actualmente? ¿Cuáles son los desafíos? Ajá, los desafíos que enfrenta actualmente la epidemiología en la prevención y control de enfermedades? Los desafíos son, como lo vimos, no hay suficiente personal, hablo de personal médico y de enfermería, para la prevención o la detección de las infecciones y obviamente de alguna epidemia o alguna pandemia. Lo vimos en estas dos últimas pandemias que tuvimos. No había suficiente personal, ni médico ni epidemiología. Es más, en el COVID no había suficiente personal de terapia intensiva, ni de anestesia, ni de urgencias, y se tuvo que implementar emergentemente todo ese personal, ni suficientes médicos, ¿sí? Incluso algunos países necesitaron el apoyo de médicos de otros países, por ejemplo en Italia. Llegaron médicos de otros países a reforzarlos. Y de México, afortunadamente, sí hubo carencia, pero se logró salir adelante capacitando médicos generales. ¿Sí? Pero bueno, ese sería algo que ya se está haciendo afortunadamente en nuestro país, previendo eso. Muchísimas gracias. No, pues sería todo, y muchísimas gracias por su compromiso en la salud pública y su aporte, pues ahora sí que académico a la institución TecMilenio, y de la experiencia aportada durante la entrevista. No, estoy para servirlos. Muchísimas gracias. Dale mucho gusto, que te vaya.